Muy buenos días. En este video hablaremos sobre el segundo grupo de beta-lactámicos, como son las cefalosporinas, y hablaremos algo de los monobactam y astronam. Tenemos que hablar de la historia de las cefalosporinas. El Cephalosporium acremorium, la fuente original de las cefalosporinas, fue aislado en 1948 por Broxu del mar cerca de un desagüe de la costa de Cerdeña. Se observó que en los filtrados crudos de los cultivos de este hongo inhibían el crecimiento in vitro de Staphylococcus aureus y curaban las infecciones por estafilococos y la fiebre tifoidea en seres humanos. El líquido de cultivo en el que se había cultivado el hongo mencionado contenía 3 antibióticos distintos, denominados cefalosporinas P, N y C. Al aislar el núcleo activo de cefalosporina C, ácido 7-aminocefalosporánico, y adicionar las cadenas laterales, fue posible producir compuestos semisintéticos con actividad antibacteriana muy superior a la sustancia original. Aquí tenemos la estructura general de una cefalosporina, con su típico anillo betalactámico en rojo. Sustitutos colocados en el carbono 7 del anillo betalactámico le confieren diversas modificaciones en su actividad bactericida o antibacteriana. Las sustituciones en la posición 3 del anillo de dihidrotiazina alteran el metabolismo y las propiedades farmacocinéticas de los compuestos originados allí. En esta lámina observamos la clasificación de las cefalosporinas según su generación. Tenemos los de primera generación, donde tenemos la cefalotina, la cefazolina, la cefapirina, la cefalexina, el cefadroxil y la cefadrina. Entre los de segunda generación tenemos la cefuroxima, el cefamandole, la ceforcitina, el cefmetazole, el cefaclor, la cefonicida y el cefprosilo. Entre los de tercera generación tenemos el cefminoc, la cefotaxima, la cextazidima, la cefoperazona, la ceftriaxona, la cefixima, la cefpodoxima, el cefibusfuteno, el cefditoren. Entre los de cuarta generación tenemos la cefepime y la cefpiroma, y una quinta generación que es el ceftobiprole. Al igual que las penicilinas, el mecanismo de acción de las cefalosporinas es inhibir la síntesis de la pared celular de la bacteria por inhibición de la enzima transpeptidasa que ya explicamos en el video anterior. Entonces, ellos interfieren en la síntesis de peptidoglicano, pero en la última fase, que es la transpeptidación de las cadenas largas de peptidoglicano, a fin de que se forme una pared débil y la bacteria muere lisada. Entonces, si relacionamos las generaciones con el espectro antibacteriano, notaremos de que a medida que las generaciones crecen, el espectro se va haciendo más tendiente a la acción bactericida de bacterias gram negativas. Por ejemplo, los de primera generación, el espectro es Streptococcus y Staphylococcus, son bacterias gram positivas. Ya los de segunda generación tienen cierta actividad hacia bacterias gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Pero su actividad contra Staphylococcus aureus disminuye algo, con una actividad adicional contra bacteroides frágiles y otros. O sea que la segunda generación sirve para bacteroides frágiles. Ya en la tercera generación, la actividad contra gram negativos es mayor. Y vemos que en estos antibióticos de tercera generación atacan enterobacterias, pseudomonas aeruginosas, serratia, Neisseria gonorrea, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, pero tienen menor actividad contra bacterias a diferencia de las de segunda generación. La generación cuarta, cuyos representantes son la cefepima y la cefpiroma, son más resistentes a la beta-lactamasa y tienen mayor acción contra gram negativos. Si
exploramos las características farmacocinéticas de este grupo de antibióticos, observamos de que los de primera generación que se administran por vía oral tienen muy buena absorción. Ejemplos, la cefradina, la cefalexina, el cefadroxilo, muy indicado en infecciones de piel, el cefaclor y la cifuroxima. Y se unen poco a proteínas plasmáticas. El cefonicic, en una sección, se une en más del 90% y su vida media oscila entre 0,6 y 2 horas, que es la cefasolina. La ceftriaxona tiene una vida media de 8 horas, o sea que es bastante variable. Una gran mayoría de estos grupos farmacológicos se eliminan por vía renal. Cefalotina, cefapirina y cefotaxima sufren desacetilación en el hígado. Cefpiramida y cefoperazona se excretan en la bilis. Fíjense, estas son las excepciones de esa mayoría que se elimina por vía renal. Cefpiramida y cefoperazona se excretan por la bilis. Cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona y cefepima atraviesan la barrera hematoencefálica y alcanzan concentraciones efectivas en el líquido cefalorraquídeo. Y esto es un dato de mucha relevancia para el tratamiento de infecciones del sistema nervioso central, como lo es la meningitis bacteriana, ya sabemos, o un acceso cerebral. Estos antibióticos atraviesan la barrera hematoencefálica y alcanzan concentraciones efectivas en el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que la cefoperazona es una forma farmacéutica o una nueva especialidad que está asociada a un inhibidor de la beta-lactamasa, como lo es el sulbactam. Entonces tenemos sulbactam cefoperazona, que potencia la actividad de la cefoperazona. Asimismo, tenemos una quinta generación representada por el sexto biprole, que a medida que aumenta las generaciones, tiene mayor actividad contra gram negativos y una mayor resistencia a las beta-lactamasas. El aspecto importante de las cefalosporinas es que las presentaciones por vía oral solo se limitan a la de la primera generación, segunda generación y tercera generación. De la primera generación tenemos la cefradina, el cefradoxilo, la cefolexina. Los de generaciones de la cuarta generación, ya la mayoría, todos son de administración parenteral, y muchos de la tercera generación también son de administración parenteral, incluyendo la cefoperazona, la ceftriaxona, etcétera, ¿no? Eso con respecto a las vías de administración. Entonces, por vía oral hasta la tercera generación. Y de esos de tercera generación tenemos la cefixima, el cefibután y la cefpodoxima, entre otros. Ahora, entre los usos clínicos tenemos que los de primera generación son muy utilizados en infecciones de piel y tejidos blandos. Por ejemplo, el cefadroxilo, creo que es uno de los más utilizados para infecciones de piel y tejidos blancos, como abscesos, úlceras en piel, etc. Donde el estafilococcus aureus o el estafilococcus piógenes o el streptococcus piógenes son los principales gérmenes involucrados y además se utilizan en la profilaxia autooperatoria. Aquí tenemos los de primera generación que son utilizados. Y los nombro: cefasolina, la cefalotina, la cefalexina y el cefadroxilo, que cubren streptococcus piógenes, como dije, y estafilococcus aureus. Entonces, en piel son ideales el uso de estos fármacos que permiten la erradicación de estos gérmenes y en la profilaxis preoperatoria. Entonces tenemos que también en la prevención o en la cura de endocarditis bacteriana también se usan estos fármacos de primera generación, sobre todo para la erradicación de Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus, más bien para la prevención en caso de valvulopatía y en algunas infecciones respiratorias donde estén involucrados estos gérmenes. Ya saltando a los de tercera generación, ellos se utilizan sobre todo en infecciones graves por su amplio espectro, sobre todo en gram negativos, y son más resistentes a las beta-lactamasas. Entonces, en Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Providencia, Serratia y hemófilos.
preferiblemente combinadas con aminoglicósidos. Entonces, esta combinación de cefalosporinas de tercera generación y aminoglicósidos es muy útil y amplía el espectro y la acción de estos fármacos. Nombramos algunos de estos de tercera generación. La cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftazidina, la cefoperazona, la cefixima por vía oral. Fíjense, la cefixima se da por vía oral y el cefibuteno. Son los dos únicos de tercera generación por vía oral. La sextidodeno. Ellos cubren enterobacterias, pseudomonas aeruginosas, serratia, Neisseria gonorrhoeae, estafilococos aureus, streptococcus pneumoniae y menor actividad contra bacteroides. Ya la sexta zona ya es el tratamiento de elección para infecciones por Neisseria gonorrhoeae, que ya se ha hecho resistente a las penicilinas. Entonces se está utilizando la sexta zona para el tratamiento de las infecciones por Neisseria gonorrhoeae, o sea, gonorrea. Hablemos de las dos cefalosporinas de tercera generación que se pueden dar por vía oral, como son el cefibuteno y la cefixima. Son cefalosporinas, como dije, de tercera generación, que son más activas contra bacterias gram negativas, pero tienen menor actividad frente al neumococo que otras cefalosporinas de tercera generación, fíjense eso. Es resistente a beta-lactamasa y, como dije, ahí está todo el espectro. Se utilizan infecciones respiratorias, bronquitis crónica, sinusitis aguda y, bueno, como dijimos, cubre Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, especie de Klebsiella, Salmonella, de Shigella, etc. Entonces son antibióticos que tienen la ventaja sobre los otros de tercera generación que se pueden dar por vía oral. Pero tenemos que tomar en cuenta que tiene menor actividad sobre neumococo. Las cefalosporinas de tercera generación constituyen la piedra angular en el tratamiento empírico de meningitis en adultos. O sea, cefotaxima o ceftriaxona, pues son ese espectro amplio que cubre gran negativo. Y a veces combinado, o algunas veces combinados con vancomicina y ampicilina para cubrir otros gérmenes que sean sensibles a la ampicilina. La ceftazidima más el aminoglicosio se utiliza para infecciones producidas por pseudomonas. Ahora, entrando en las cefalosporinas de cuarta generación, ahí tenemos como representante la cefepime y la cefpirona. Tienen la particularidad de que son más resistentes a las beta-lactamasas y se utilizan en el tratamiento empírico de infecciones nosocomiales, ya que poseen un efecto bactericida contra gram positivos, gram negativos y enterobacterias con beta-lactamasas de espectro extendido, lo que llaman BLE, B-L-E-E, beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, estos antibióticos de cuarta generación son útiles en las infecciones de este tipo de bacterias. O sea, como ven, son el armamento más avanzado, uno de los armamentos más avanzados contra estas bacterias tan resistentes al resto de los antibióticos. Ahora vamos a hablar con detalle de la cefepima, por ejemplo, de cuarta generación. Dijimos que su espectro antimicrobiano es más gram negativo, es más amplio que las cefalosporinas de tercera generación y es activo frente a pseudomonas aeruginosas. Tiene mejor actividad que ceftazidima frente a bacterias gram positivas, fíjense por el espectro amplio, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae. Tiene actividad frente a la mayoría de gérmenes productores de beta-lactamasa, pero carece de actividad frente a anaerobio. Entonces ahí está un detalle de la cefepima. Entonces las cefimas, por eso es que se utilizan en infecciones nosocomiales. Esas pseudomonas en el nosocomio, en los hospitales, son muy resistentes, son multiresistentes a la mayoría de los antibióticos. Y la cefepima es una buena alternativa para ese tratamiento empírico de estas infecciones adquiridas en el hospital, porque cubre bastante, sobre todo con las que tienen beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces en osteomielitis, por ejemplo, en osteomielitis, bueno, allí sería muy útil, sobre todo si está producida por gérmenes resistentes, como estos que nombramos anteriormente. Entonces, estas cefalosporinas de cuarta generación serían muy útiles en estas
en estas infecciones por estafilococos aureus resistentes a meticilina, es decir, que no responden a penicilina antiestafilocóxicas. También se utilizan en general, sobre todo la ceftriaxona, en las infecciones por Neisseria gonorrhoeae, que ya dijimos que es resistente a las penicilinas, y en algunos casos de infecciones por treponema pálido, o sea, sífilis. Entonces, la ceftriaxona la nombro como uno de los tratamientos más importantes para la gonorrea. Al igual que las penicilinas, la principal reacción adversa y la más temida son las reacciones alérgicas, o sea, la hipersensibilidad cruzada con las penicilinas. Recuerden que comparten como estructura común el anillo beta-lactámico y puede haber un 10% de posibilidades de que hagan reacciones cruzadas. O sea, que la hipersensibilidad, el que sea hipersensible a penicilina también tiene un 10% de chance de ser hipersensible a la cefalosporina, ¿no? Como al igual que las penicilinas, estas reacciones de hipersensibilidad pueden ser de reacciones anafilácticas a la enfermedad del suero, a incluso reacciones tipo 4 mediadas por inmunidad celular. Y todo se debe a la formación de actenos, o sea, la unión de estos compuestos con proteínas que sensibilizan al sistema inmune para responder con todos los tipos de inmunidad que se conocen, ¿no? Aparte, algunos son nefrotóxicos, sobre todo la cefalotina puede producir necrosis tubular. Aparte de que los que son administrados por vía parenteral pueden producir tromboflebitis y dolor local. Y mosca, la cefoperazona y el cefamandole tienen efecto antaúce y entonces al paciente tomar alcohol puede producirse un efecto antaúce con la reacción típica del efecto antaúce, o sea, una reacción de hipersensibilidad se va a inhibir. Se va a inhibir la aldehído deshidrogenasa, tal como lo hace el antaúce, se va a acumular el aldehído y esta va a producir unas reacciones muy desagradables con taquicardia, enrojecimiento de la piel, agitación, etc. Entonces, cuidado con el efecto antabuce, sobre todo con cefoperazona y cefamandole, y cuando se utilizan en conjunto con bebidas alcohólicas o productos que tengan alcoholes como ciertos jarabes para la tos, que son elixires, ¿no? Asimismo, la ceftriaxona está asociada a la aparición de fenómenos hemorrágicos y al aumento de las transaminasas. También con la cefoperazona se ha reportado esto. En algunos casos se produce eosinofilia y CUM positivo con anemia hemolítica. En general todos ellos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las cefalosporinas. Fíjense que este grupo de fármacos tiene un ligero mayores efectos adversos que las penicilinas. Entonces, cuidado con las reacciones de hipersensibilidad que ya mencioné, que van desde una simple erupción hasta un franco shock anafiláctico. Ahora hablemos de los carbapenems. Los carbapenems, sus representantes son imipenem, ertapenem y meropenem. Ellos se asocian con un compuesto llamado cilastatina, sobre todo el imipenem, y esta cilastatina inhibe una dispeptidasa, la dispeptidasa en el túbulo renal, que inactiva el fármaco. Entonces, si nosotros inactivamos esta dispeptidasa, vamos a tener mayor presencia del fármaco en los tejidos. Este fármaco es resistente a la mayoría de las beta-lactamasas, hablamos de los carbapenems, y actúa por igual en aerobios y anaerobios. Es inactivo polioral, siempre, juro, hay que administrarlos por vía parenteral, vía endovenosa, una vena gruesa. Su vida media es corta, es apenas de 1 hora, y ya dijimos que es inactivado por esa dipeptidasa del túbulo renal y está indicado en infecciones intrahospitalarias por bacterias resistentes a las cefalosporinas. El mecanismo de acción de este fármaco es similar a los demás beta-lactámicos, simplemente debido a la presencia de este anillo beta-lactámico. Ellos van a inhibir las transpeptidasas, no se va a formar una buena pared y por lo tanto la bacteria va a morir. Entonces tienen acción bactericida. Recordemos que esta acción bactericida de todos, en general de todos los beta-lactámicos, depende del grado de división de bacterias. Mientras las bacterias estén en franca división, el efecto va a ser mayor. Es decir, mientras la bacteria se multiplica, tiene que sintetizar pared. Entonces,
Si nosotros inhibimos las transpeptidasas, esa síntesis va a ser defectuosa, no va a poder dividirse, la bacteria más bien va a morir porque van a predominar los mecanismos autolíticos, como dijimos antes. Ahora hablemos de los monobactámicos, cuyo representante principal es el Astrionan. Como su nombre lo indica, es un compuesto betalactámico monocíclico. Tiene un ciclo, el ciclo prácticamente el anillo betalactámico. Se administra por vía parenteral, al igual que los carbapenems, y tiene una amplia distribución en los tejidos y líquidos corporales. Interactúa con proteínas ligadoras de pericel, al igual que hacen todos los betalactámicos. Tiene un espectro parecido al de los aminoglicósidos. Actúa contra pseudomonas, enterobacterias y contra hemófilos influenzae. Se elimina en forma inalterada por la orina y tiene poca incidencia de reacciones alérgicas a diferencia de las penicinas y cefalosporinas. Está indicada en infecciones urinarias graves, genitourinarias, en sepsis, en fiebre tifoidea y en peritonitis. Ahora mencionemos a la vancomicina. La vancomicina es un glicopéptido de una estructura muy compleja y se sintetiza de modo natural por el hongo Streptomyces orientalis. Y su efecto, debido a que interfiere con la síntesis de la pared bacteriana, ya no con las transpeptidasas, sino en etapas tempranas de esta síntesis. Este fármaco, la vancomicina, es sumamente efectivo frente a bacterias gram positivas, sobre todo Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que sean resistentes a meticilina, es decir, de que estos antibióticos no responden a la oxacilina, a pesar de que inhiben las beta-lactamasa, porque su mecanismo de resistencia no tiene que ver con las beta-lactamasas, sino con la modificación en el sitio de unión a las es decir, se modifica el sitio de unión de las proteínas fijadoras de penicilina y por lo tanto no se pueden unir. Entonces, es lo que llaman los estafilococos resistentes a meticilina. Pero entonces, en ese caso, hay que utilizar la vancomicina o combinado o no con cefalosporinas de cuarta o quinta generación. Entonces, en este caso, la vancomicina es eficaz contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Clostridium difficile, una bacteria oportunista que crece cuando uno erradica la flora bacteriana, por ejemplo. Entonces el Clostridium difficile se aloja y produce una colitis pseudomembranosa de difícil tratamiento, pues se llama Clostridium difficile. Y la vancomicina es uno de los fármacos más eficaces para erradicar este Clostridium en enterococos, pero no sirve para bacterias gram negativas. No sirve para bacterias gram negativas, solamente bacterias gram positivas. Ya dijimos que su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, pero no actuando sobre las transpeptidasas, sino en otra enzima anterior a esta enzima. Entonces, por lo que, bueno, no necesita unirse a las proteínas fijadoras de penicilina, que es la misma transpeptidasa, y actúa en otra enzima. Y por eso se utiliza en estos casos. Su farmacocinética es peculiar. No se puede administrar por vía oral, no sirve por vía oral. Hay que administrarlas por vía endovenosa, exclusivamente por vía endovenosa. Tiene una buena distribución en la mayoría de los líquidos corporales y se elimina en un 90% por vía renal en forma inalterada, por filtración glomerular. Recuerden que las penicilinas se eliminan también por secreción tubular, pero la vancomicina solamente se elimina por filtración glomerular, no por secreción tubular como sí lo hacen las penicilinas y algunas cefalosporinas. Se puede acumular en pacientes con insuficiencia renal, alcanzando niveles tóxicos. De hecho, la vancomicina es muy nefrotóxica y hay que diluirla y administrar la dosis en un lapso de 2 horas. O sea, no se puede administrar en bolo rápido, sino 2 horas, 2 horas. Está indicado esta vancomicina en infecciones graves. Dijimos que es muy nefrotóxica y puede producir reacciones adversas severas. Entonces, solamente en infecciones graves como neumonías complicadas, infecciones óseas, meningias,
afecciones de piel y otras, y en la endocarditis infecciosa por valvulopatías o malformaciones congénitas. Entonces, son indicaciones precisas. Es un fármaco que se utiliza en casos graves, porque ya dijimos que es altamente tóxico. Sus efectos adversos, como ven, no son poca cosa. Puede dar lo que llaman el síndrome de enrojecimiento del cuello o, como se llama, el síndrome del hombre rojo, debido a que él libera histamina de los mastocitos en forma no mediada por anticuerpos. Entonces, si libera toda la histamina, se produce una vasodilatación generalizada que es la que da la característica del hombre rojo. Aparte, ya dijimos que es muy nefrotóxica. Entonces, y de paso se elimina por la orina, por filtración glomerular. Entonces hay que tener en cuenta la función renal para poder administrar las dosis adecuadas. Pueden producir neutropenia transitoria, trombocitopenia, una flebitis en el 90% de los casos, y eso hay que tomarlo en cuenta, y ototoxicidad, o una sordera que por lo menos es reversible, no como los la sordera que producen los aminoglicosidos, que es irreversible. Entonces, ya como tenemos estos efectos adversos, no debemos utilizarlas asociados a fármacos que sean también nefrotóxicos u ototóxicos. Por ejemplo, no debemos asociarlas ni a furosemida, que es un diurético, ni tenemos que utilizarla con ácido tacrínico, ni con aminoglicósidos, mosca. Los aminoglicósidos también son ototóxicos y nefrotóxicos. Entonces, si combinamos aminoglicósidos con este fármaco, con esta vancomicina, vamos a potenciar los efectos tóxicos. Hemos terminado con este crepúsculo y esperen el próximo video que va a tratar sobre macólidos y cloranfericol. Hasta la vista.